One-chan, te voy a dar este tutorial de cómo utilizar Photoshop. Ya, acá tengo Photoshop. Se demora un poco, pero ya. Voy aquí a File, Open. Espera un poco que demora. Empecé demasiado lento. Y ya, a ver, para hacer una portada, a ver, me voy a escritorio, programas, y me elijo donde tengo la portada. Bien, ahí está la portada. Para elegir un diseño me voy a este cuadro. Espera un poquito. Listo, ya volví. Como te decía, para elegir el diseño, cliqueas aquí y luego le haces esto. Ahí arrastras el mouse y voilà. Aquí, como ves, tengo unos diseños y yo le puedo poner el que quiera. Obviamente tú también. Yo le voy a poner este. ¿Lo ves? Cambio el diseño. O ese. Voy a quedarme con ese. Luego te vas aquí. Open de nuevo. Y luego biblioteca, imágenes. A ver si tengo una imagen por acá. Ya. Tengo Tiger.
Para seleccionar solamente a Taiga, cliqueas aquí y luego acá. Vale. Y luego acá ya. Una vez que lo tengas seleccionado, te vas aquí y eliges este cuadro. Luego, para arrastrar acá, tomas esto y lo pones aquí. Luego cierras este cuadrito y ya tenemos tu Taiga. Tenemos a Taiga ahí. ¿Lo ves? Luego, para ponerle, quiero ponerle otra cosa, open, y tenemos a Minorin. Luego te haces lo mismo, cliqueas acá, seleccionas todo lo que es Minorin. Tienes que tener algo de cuidado con esto porque es algo complicado. A veces no se selecciona solamente lo que quieres. Pone acá también. Una vez que tengas seleccionado a Minorin, haces lo mismo, te vas aquí y acá, apretas la flechita de aquí y arrastras. Luego cierras, arrastras a Minorin y te queda así. Ya. Luego rasterizamos. Nos vamos a layer, rasterizar todos los layers. No sé qué significa layers, pero ahí te lo trato de leer. Una vez que tengamos todo rasterizado, ya nos vamos a texto. Como te dije, mi PC es algo lenta y se demora en cargar. Una vez que tengamos aquí, pinchamos y le ponemos un texto. En este caso yo le voy a poner Taiga y Minorin. La muevo un poco hasta donde quiero que yo esté, ahí más o menos, y elijo el estilo. Yo voy a elegir cancelar, cancelar. A ver, veamos. Creo que se me ocurre esta cosa. A ver. Una vez ahí cambia verde. A ver, ¿qué podemos? Un celeste ahí, ya. Luego, si para las figuras, cliqueas este pincel que está debajo de este parche.
cliques ahí, te va a salir ese signo. Tú cliqueas y aprietas OK. A mí me sale una mariposa porque yo tenía seleccionada la mariposa. Bueno, cliqueamos aquí donde queremos que esté la mariposa. Luego le damos clic con el botón derecho del mouse y seleccionamos otra figurita que para la portada. Ahí no sé, yo le voy a poner una estrella. Yo muy grande y ahí quiero que esté la estrella, ¿ves? Pero como no me gustó, voy a edit y step backward. Si no se borra, le damos otra vez y otra vez. Ahí se borró. Bien, le damos otra vez con el botón y le voy a poner un corazón. Ahí. Luego para otra figurita vamos acá abajo y seguimos por abajo y seguimos hasta la que yo quiero. Como ves, hay hartas figuras. La que yo quiero todavía no la encuentro. Bien, acá está. Yo voy a elegir una flor. Es muy grande. Voy a cambiar el tamaño. Y ahí está. Y acá arriba le voy a poner otra figurita. Y a ver la figurita que yo quiero. Otra flor, que es esa. Como es muy grande, le voy a cambiar el tamaño un poquito más. Y ahí está. ¿Lo ves? Luego para aquí yo quiero una figurita acá. Bien. Clic con el botón derecho de nuevo. Y elijo la figura que yo quiero. Depende de lo que más me guste. En este caso le voy a poner esta figurita, que es esta, ¿ves? 2 corazones. Entonces, para que se me vea, yo le voy a dar acá, voy a poner este cuadrito aquí y le voy a dar acá y otro acá, ¿ves? Qué genial. Luego me voy a texto de nuevo y le doy a Yami. A ver, color de texto. Creo que a ver si le viene un poquito el rosado. Yami. Vamos un poquito para arriba. Ok. Y el mismo estilo. Y acá abajo le ponemos Minorin. Si no te gusta dónde está, la mueves. Ahí la voy a dejar. Ok. Y daría la portada. Si le quieres un margen, clicas aquí y seleccionas todo el contorno. Luego con el botón derecho te va a aparecer así. Y para eso te vas a layer, rasterizas todo. Luego haces el mismo procedimiento y stroke, que es para el margen. Yo le tengo 13 píxeles, así center, así todo tal cual la tienes que tener. Tú eliges el
tamaño del margen yo le voy a cambiar por 11 y estaríamos con el margen de selecciones y estaríamos con la portada. Luego, para guardarlo, File, Save As. Luego eliges donde quieres guardarla. En este caso yo la voy a guardar en biblioteca, imágenes. Le voy a poner timing de Timinorin. Eliges el formato de archivo JPEG, como lo ves ahí, seleccionas y guarda. Después te aparece este cuadrito, este JPEG opciones, opción de imagen, la calidad de la imagen 8, grande, te va a decir pequeño, mediano, grande, máximo. Yo high, ahí Vaseline, todo lo mantienes igual, preview y ok. Luego ahí te vas a documentos, me tienes que tener un poquito de paciencia, voy a ver quién me habla. Como no me parece, pues voy a esperar. Ya, me voy a imágenes y ¡tarán! Aquí está la portada. ¿Ves? Qué genial. Te voy a mostrar unos extras. Ahí está la portada de ayer con Gael. Ahí estás tú, mira, guapa. Y Mel, la coneja. Un extra que te voy a dar para ti. Luego cierro. Y ese fue mi tutorial. Espero que te sirva. Esa es la hora en mi país. Así tengo todo. Ahí tengo todo, mira. Mi escritorio. Inicio. Y así concluye este tutorial. Te quiero mucho, vale. Espero te sirva. Bye.